Ya inició el camino mundialista de la CONCACAF para clasificarse a Qatar 2022 y por eso hoy les voy a comentar lo que sucedió en la primera fecha, cómo marchan todos los grupos de esta primera ronda y también mis pronósticos para la siguiente jornada. A continuación. Y bueno, rápidamente ya se disputó esta primera jornada en la primera ronda de las eliminatorias de la CONCACAF para clasificarse al Mundial del 2022. Se disputaron 2 partidos en cada uno de los grupos, excepto en uno que ya lo habíamos comentado y ahorita vamos a repasarlo, pero el asunto es que hoy vamos a repasar esos 11 partidos y cómo quedaron y cómo van tomando forma cada uno de los 6 grupos en esta primera ronda, y además les voy a comentar qué puede suceder en la siguiente jornada que se va a disputar dentro de esta misma fecha FIFA. Así que bueno, no perdamos más tiempo y vamos de una vez con los resultados de esos 11 partidos y que se los voy a comentar en orden. Primero grupo A, luego grupo B, grupo C, pero por días, es decir, se disputó un partido por día en cada uno de los grupos. Entonces vamos primero con los resultados del miércoles anterior con el grupo A, grupo B, grupo C, y luego pasamos a los resultados del jueves igualmente a partir del grupo A y llegando hasta el grupo F. El primer partido del grupo A que se disputó el pasado miércoles fue entre Antigua y Barbuda y Montserrat con marcador de 2-2. Se repartieron los puntos. Aquí creo que fue lamentable para Montserrat, que les dije que tenía que venir a presentarse si tenía posibilidades de pelear por un puesto en la siguiente ronda, y creo que se queda corta a pesar de que fue de visita. Pues no me parece que le vaya a alcanzar ya con este resultado. Lyle Taylor, el delantero estrella de esta selección de Montserrat, que juega ya en el Nottingham Forest en Inglaterra, los puso en ventaja en 2 ocasiones, pero en ambas los terminaron empatando y se repartieron los puntos. El primer partido del grupo B se dio entre Surinam y las Islas Caimán con marcador de 3-0, y aquí poco que comentar. Surinam ya habíamos hablado que era la selección ampliamente favorita y tenía que empezar a imponerse desde ya, y me parece que lo hace de gran manera, dejando claro que ante un rival sencillo pues ellos golean. Entonces creo que muy bien por Surinam, que se posiciona como uno de los favoritos, ya lo habíamos hablado, pero bueno, lo ratifica aquí a pesar de que tengan frente a Canadá, pero consigue los 3 puntos con esta goleada. El grupo C se abrió con el juego entre Guatemala y Cuba, que por la mínima se llevó el conjunto Chapín en su casa, y que bueno, aquí es preocupante porque de Cuba se esperaba poco y eso fue lo que terminó mostrando. De Guatemala, a pesar de que habíamos hablado de que había tenido unas eliminatorias recientes no tan buenas, al menos aquí tenía que empezar a mostrar que podía colocarse como un candidato a la siguiente ronda, y me parece que se queda corta. Sufrió mucho para vencer a Cuba, al menos saca los 3 puntos, pero sí dejó mucho que desear. En el grupo D, República Dominicana venció por la mínima 1-0 a Dominica. Mucha gente lo llamó el derby por los nombres tan parecidos de ambas selecciones, pero bueno, aquí fue lo esperable. República Dominicana, que tampoco es aplastante, sí creía que tenía ventaja sobre Dominica y la terminó sacando en su casa, y bueno, se lleva los 3 puntos. Lo esperable, nada muy diferente de lo que habíamos pensado. Aquí nada más para recordarles, en el grupo E se debía disputar el partido entre Nicaragua y Santa Lucía, pero esta última selección se retiró de las eliminatorias, y bueno, por eso es que les dije son 11 partidos y no 12, porque este no se terminó disputando, y bueno, Nicaragua no disputó al final su fecha. Santa Lucía ya no va a disputar contra ninguna de las otras selecciones, se retiró de las eliminatorias, y nada más para que queden claros por qué no hablo del grupo E. Y para cerrar los partidos del miércoles, en el grupo F, San Cristóbal y Nieves venció 1-0 a su similar de Puerto Rico en un partido en el que les dije que teníamos que ver qué ofrecía San Cristóbal y Nieves, si podía competir para avanzar a la siguiente ronda, y me parece que no fue así ante un Puerto Rico que no ofreció mucha resistencia. Solamente ganarles por un gol. No están jugando en casa porque jugaron en República Dominicana, pero bueno, por lo menos sacaron los puntos. Pero sí creo que a pesar del gane, sumado a lo que sucedió en el otro partido de este grupo F, pues ya se empieza a aclarar que San Cristóbal y Nieves no va a poder pelear por el cupo a la siguiente ronda. Y bueno, ahora pasamos a los partidos del jueves, iniciando nuevamente con el grupo A, el partido entre El Salvador y Granada, que la selección salvadoreña se llevó 2-0. Este hecho fue el juego que cerró ya la jornada, a pesar de que es el del grupo A, pero bueno, El Salvador que saca la tarea. Aquí se disipan las dudas de si Granada podía competirle. Es cierto que jugaba de visita, pero es que este era el enfrentamiento directo entre ambas selecciones, y creo que aquí El Salvador ya se impone como el gran favorito, que bueno, ya lo era, pero al menos ya lo pone en papel. Se lleva los 3 puntos con una victoria pues bastante cómoda, y muy bien por El Salvador. En el grupo B, pues a nadie sorprendió que Canadá goleara 5-1 a su similar de Bermudas, con un triplete de Larin y con un triplete de asistencias para él mismo de Alfonso Davies. Realmente Canadá aquí
como tenía que mostrarse, se los dije, tenía que ser aplastante y de una en ponerse como una selección que puede clasificar para el mundial. Así lo hizo Canadá, no hay mucho que comentar, una goleada para iniciar su eliminatoria. Y un resultado parecido se dio en el grupo C, porque Curazao venció 5-0 a San Vicente y las Granadinas. Aquí pues no voy a decirles que no esperaba la victoria a Curazao, porque se los dije, es el gran favorito para avanzar, pero sí creo que no era que no se esperaba, pero que Curazao aquí tenía que imponerse y lo hizo de gran forma. Y bueno, ahora de tener en cuenta la forma en que Curazao gana, evidentemente enfrente tenía un rival que no le dio mucha resistencia, pero cuando no se le da resistencia hay que golear, y así lo hizo Curazao. En el grupo D me parece que se dio la mayor sorpresa de todos los partidos, porque a Panamá le costó muchísimo para vencer por la mínima a Barbados. Sufrió mucho la selección canalera y es realmente preocupante. En un grupo que habíamos hablado era el que para mí estaba más claro, pero ahora ya no estoy tan seguro, porque a Panamá en su propia casa le costó muchísimo poder anotar ese único gol casi al final del partido contra Barbados para llevarse los 3 puntos. Entonces bueno, a tomar en cuenta de que si Panamá continúa así podrían algún otro meterle competencia. Es cierto que no tiene tanta, pero bueno, a tomar en cuenta que le costó mucho ganarle a Barbados en su propia casa. En el grupo E, Haití se enfrentó y venció 2-0 a su similar de Belice, en un partido en el que la selección haitiana pues jugó bastante cómoda. Como les dije, creo que es la que tiene ventaja, aquí lo mostró en su casa sacando los 3 puntos con comodidad. Y bueno, bien por Haití, que inicia con buen paso, con firme paso su eliminatoria mundialista. Y para cerrar, en el grupo F, Trinidad y Tobago venció 3-0 a su similar de Guyana, en un juego que realmente me sorprendió el resultado tan abultado, porque les había dicho, para mí Trinidad no pasa por un buen momento, pero bueno, tal vez sí está mejor de lo que todos esperábamos, y creía que iba a haber un poco más de resistencia a Guyana, que no fue así, se fue goleada, y creo que aquí ya queda claro que no va a poder competir la Trinidad y Tobago por el cupo a la siguiente ronda, y se empieza a aclarar este grupo F. Y vamos de una vez a repasar cómo se mueven los 6 grupos de esta primera ronda, que es cierto que bueno, todavía no ha pasado muchísimo, pero para que vayan viendo cómo se ubican las selecciones en sus grupos. En el grupo A, El Salvador lo lidera con esos 3 puntos, el único que sacó la victoria con una diferencia de gol de 2. Detrás tienen Antigua, Barbuda y Montserrat, que empataron, por eso están en segundo o tercer lugar. Las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, que bueno, no han disputado ningún partido, se mantienen todo en 0. Y finalmente Granada, que fue la que sufrió la derrota, se va hasta el fondo. En el grupo B, pues Canadá se ubica a la cabeza por esa diferencia de gol de 4, con esa gran victoria 5-1. Detrás tiene a Surinam, que también consiguió la victoria, pero solamente con 3 goles de diferencia. Aruba, que no ha disputado ningún juego, e Islas Caimán y Bermudas, que bueno, sufrieron las derrotas y en este momento se ubican en el fondo de este grupo B. El grupo C, uno de los que les dije que me parece de los más peleados, por el momento está lo esperable. Curazao a la cabeza con esa diferencia de gol de 5, con esos 3 puntos, los mismos que Guatemala, pero que solamente metió un gol, al menos se llevó la victoria, pero que sí dejó mucho que desear. Islas Vírgenes Británicas, que no ha disputado ningún partido, se ubican en el tercer puesto por ahora, sin haberse movido. Y Cuba y San Vicente y las Granadinas, que con esas derrotas se van al fondo de la tabla en este grupo C, que veremos cómo sigue evolucionando. El grupo D, otro que tuvo dobles victorias, ambas de 1-0, entonces todo muy igualado en este grupo. Aquí puede ir República Dominicana arriba o Panamá. Coloco a la selección panameña por ser la cabeza de serie, pero da lo mismo, e igual con Barbados y Dominica en el fondo de la tabla, mientras que Anguila se ubica por el momento en el centro, en ese tercer lugar, porque no ha disputado partidos y será hasta la siguiente fecha cuando empiece a sumar. Este grupo E, que es en el que hay que aclarar que, como pueden ver en el fondo, está Santa Lucía, que igual lo voy a seguir poniendo, y como ven también en las jornadas pongo cuando debían enfrentarse cada uno de los 4 rivales a Santa Lucía, a pesar de que ya no va a participar y por eso evidentemente siempre va a estar en el último lugar, pero nada más para que lo tengan de referencia, que serán 4 las selecciones que participen. Por el momento, con el único juego que se ha disputado, Haití va a la cabeza con esos 3 puntos y esos 2 goles de diferencia positiva, y bueno, ni Nicaragua ni las Islas Turcas y Caicos han disputado ningún partido, y Belice, que por el momento se ubica en ese cuarto lugar en el fondo de los que están disputando este grupo E. Y ya para finalizar el repaso de estos grupos, llegamos al F, otro que tiene 2 victorias, por ende Trinidad y Tobago y San Cristóbal y Nieves se ubican en la primera y segunda posición con mejor gol diferencia la selección de Trinidad y Tobago. Puerto Rico y Guyana que se van al fondo, mientras que Bahamas aún no se mueve y va a debutar en esta eliminatoria en la siguiente jornada. Pero como les dije, en esta fecha FIFA todavía hay jornadas en esta eliminatoria mundialista.
Hoy viernes que está saliendo este video no hay partidos, pero mañana se retoman. Hay nueva jornada, ya empieza la segunda jornada en esta primera ronda de la clasificación de CONCACAF para el Mundial del 2022 con 6 partidos y el domingo otros 6, que en realidad son 5, ya saben por qué, ahí se los voy a estar comentando, pero entonces les voy a dar mis pronósticos de esos 11 partidos. El pronóstico se los voy a dar como ya lo he hecho antes, por días y por grupos. Entonces primero con los juegos del sábado, iniciando con el grupo A. Las Islas Vírgenes de los Estados Unidos se van a enfrentar en su debut a Antigua y Barbuda. Ya les había dicho que Islas Vírgenes me parece que no tiene mucho que ofrecer. Antigua y Barbuda aún así me parece que se queda corto. Entonces creería que a pesar de que Antigua y Barbuda lleva la ventaja, tampoco vaya a ser una goleada. Por eso le doy 40% a Islas Vírgenes de los Estados Unidos contra un 60% de Antigua y Barbuda, que veremos si saca la tarea. En el grupo B tenemos a Aruba, que va a debutar ante Surinam. Y aquí, como ya les había dicho con Surinam, poco que comentar, porque una selección que tiene chances de avanzar a la siguiente ronda tiene que sacar el resultado ante el rival en teoría más débil del grupo. Entonces Aruba, que tiene poco que ofrecer, le doy solamente 25% de posibilidades de llevarse los 3 puntos contra un 75% de Surinam, que tiene que mantener el paso. En el grupo C están las otras Islas Vírgenes, las británicas, que van a debutar ante Guatemala, y la selección chapina, que luego de lo que le sucedió ante Cuba, aquí tiene que llegar a sacar el resultado y de una forma imponente, o si no creo que ya se le puede empezar a escapar la clasificación a la siguiente ronda. Islas Vírgenes, que de nuevo muy limitada, y por eso le doy solamente 20% de posibilidades de llevarse los 3 puntos, y voy a confiar en que Guatemala se reponga, saque aquí un buen resultado, y por eso le doy 80% de posibilidades de llevarse la victoria. En el grupo D, Anguila va a debutar ante República Dominicana, y aquí es un partido pues que creo que al final va a ser muy de transición, porque no creo que ninguno tenga chances de avanzar a la siguiente ronda, dado lo que ya vi de República Dominicana y lo que sabemos de Anguila. Entonces bueno, aún así creo que la selección de República Dominicana es la que lleva la ventaja, por eso 30% para Anguila contra un 70% de República Dominicana, que bueno, veremos si aquí puede ofrecer algo distinto, pero la verdad lo dudo mucho. Luego en el grupo E, ambas selecciones van a estar debutando, porque se van a enfrentar a las Islas Turcas y Caicos contra Nicaragua, que ya debió haber jugado contra Santa Lucía, pero bueno, ya saben que no fue así. Entonces ambas van a debutar, veremos qué puede ofrecer Islas Turcas y Caicos, que creo que es bastante limitado. Nicaragua tampoco creo que esté en un tan buen momento como para llegar a golearlo, pero que sí debería sacar el resultado y llevarse los 3 puntos. Por eso a las Islas Turcas y Caicos les doy solamente 25% de posibilidades de ganarle a Nicaragua, mientras que a la selección centroamericana le doy 75%. Y para cerrar los juegos del sábado, en el grupo F, Bahamas va a debutar ante San Cristóbal y Nieves. Aquí esta última selección es la que tiene que seguir con paso firme si quiere tener algún chance de pelear su clasificación a la siguiente ronda, y ante el rival más fácil pues debería conseguirlo. Entonces 25% de posibilidades para las Bahamas, una selección muy limitada contra 75% de San Cristóbal y Nieves, que como les digo está obligada a sacar aquí los 3 puntos. Y ahora vamos con los partidos del domingo que ya van a cerrar esta segunda jornada. Primero con el grupo A entre Montserrat y El Salvador. Este partido que bueno, la selección caribeña aquí tendrá que ver si puede sacar los 3 puntos para meterse en la pelea, porque como les dije ya desperdició el chance empatando con Antigua y Barbuda, y aquí es donde tiene que intentar al menos imponerse ante la selección favorita, que bueno, creo que sigue teniendo mucha ventaja El Salvador. Por eso 35% para Montserrat, que le doy al menos un toque de confianza por lo que le pude ver ante Antigua y Barbuda, que no lo pudo capitalizar, contra un 65% El Salvador, que creo que sí se va a llevar tal vez incluso con facilidad los 3 puntos. Luego en el grupo B, las Islas Caimán van a enfrentarse a Canadá, el partido más disparejo de toda la fecha. Realmente aquí no hay mucho que hablar. Canadá, luego de ese debut con esa goleada, creo que se va a seguir imponiendo así ante sus rivales, y aquí no va a ser la excepción. Por eso solamente 10% a Islas Caimán contra 90% de la selección canadiense, que para mí va a ser un vendaval, y aquí podría incluso meter más de los 5 goles de su primera fecha. Y lo mismo pasa con el duelo en el grupo C. Cuba se va a enfrentar a Curazao, y como les dije, Cuba se vio muy limitado ante Guatemala, y Curazao sacó una goleada de 5-0 imponiéndose muy bien, y que creo que va a seguir aquí con el mismo paso, y tiene que hacerlo ya para colocarse como un candidato a llegar hasta la octagonal. Por eso a Cuba solamente 15% de posibilidades de llevarse los 3 puntos contra 85% de Curazao. En el grupo D llega el segundo partido de Panamá. Dominica se va a enfrentar a la selección canalera, y aquí creo que Canadá tiene que llegar a imponer condiciones, o si no se le podría empezar a complicar la eliminatoria si aquí no saca los 3 puntos. Enfrente tiene una selección pues bastante limitada, y aquí Panamá
voy a confiar en que se va a recuperar y aquí sí va a sacar con facilidad esa victoria, pero aún así, por lo que le vi en el primer partido, le doy a Dominica 30% de posibilidades de llevarse el partido contra 70% de la selección centroamericana. En el grupo E, aquí está la razón por la cual son 11 partidos y no 12 entre sábado y domingo, lo mismo que ya les comenté, Santa Lucía que no va a estar disputando sus partidos, igual se los pongo para que sepan cuándo debían jugarse y por qué son menos partidos, pero bueno, aquí el porcentaje es lo mismo que les dije el otro día contra Nicaragua, pues 0% para Santa Lucía porque no va a jugar el partido y ya lo tiene ganado Haití, sea que le den los puntos o que no se tomen en cuenta, pero por esto es que solamente son 11 partidos. Y finalmente en el grupo F, Puerto Rico va a recibir a Trinidad y Tobago en un partido en el que lo hubiera analizado muy distinto de no ser por esa goleada de Trinidad y Tobago en la primera jornada y que Puerto Rico se vio muy limitada también. Entonces le veo muy pocas chances a Puerto Rico de hacerle algo a una Trinidad y Tobago que creo que quiere tratar de salir del paso rápido de su clasificación, de no complicarse. Bueno, evidentemente eso es lo que quiere. Y entonces a Puerto Rico le doy solamente 15% de posibilidades de sacar los 3 puntos contra 85% de Trinidad y Tobago. Y ahora quiero conocer todas sus opiniones de lo que sucedió en esta primera jornada eliminatoria en la CONCACAF y también de los pronósticos para esta segunda jornada. Igualmente el día lunes, cuando ya se disputen tanto los partidos del sábado como los del domingo, les saco un análisis de todo lo que sucedió y con mi pronóstico para la tercera fecha que se va a disputar el martes. Todavía dentro de esta fecha FIFA va a haber una tercera jornada de esta eliminatoria mundialista, entonces bueno, todavía queda bastante tema que hablar de esta eliminatoria. Todos sus comentarios los quiero ver aquí abajo en el video. Pero por el momento, esto es lo que les cuento y nos vemos en la próxima.